regresar. Ya. ¿Y qué tal en la escuela? ¿Cómo se ve? Los muchachos desatados. Ah, ¿en serio? Sí, están un poquito, no sé si emocionados o algo, pero es mucho alboroto. Yo tengo prepa Ajá. y con los chicos andan desatados, pero dentro de lo que cabe normal, ¿no? O sea, ruidosos, bullangueros, bulliciosos. ¿O será que nos acostumbramos a la quietud de la casa, ¿verdad? Pero Puede ser, ¿verdad? están También. tremendos. Y también en la necesidad, ¿no? De los adolescentes. A mí también me gusta dar clases mucho en bachillerato, creo que ya les había comentado. Esa es mi área también que es muy importante para mí, obviamente. Media superior y superior, pero sí he notado, bueno, me han comentado que están bastante platicadores, inquietos. Hay una niña que le puse la codorniz. Ah, Digo, oiga, si ahorita usted nomás le abren como los pollos, digo, nomás le abren la puerta y se sale corriendo, pues, corre, se la pasa corriendo la niña todo el día, pero bueno, a lo mejor ya le hacía falta salir a la jovencita, ¿no? a lo mejor que yo creo que ya tenía necesidad de socializar bastante. Sí, cómo no basta. Y hay un grupo de primero, hay otro grupo de cuarto y hay un grupo de tercero. Y pues los de cuarto y los de tercero no se conocían. Ah, ok. Y los de primero, pues bueno, son de primero, pero sí, los más desatados son los de primero. Normal también, ¿no? Pues tienen 14, 15, 16 años. Está en una preparatoria privada. Es escuela privada, tiene prepa uni y bachillerato general de la SEP y aparte especialidades de carrera técnica. Ah, muy bien. Pero de carrera técnica ya los muchachos son de nocturno, sabatino y pues ya casi todos son adultos, mayores de edad, o sea, Sí, otro mente. Los de entre semanas son los bravos, ¿no? son ya, con razón, sí, esa es la cuestión. Oh, no, qué bien. Eh, Cualquier situación ahorita voy a tratar de irme lo más rápido posible en este aspecto para cerrar concretamente y tomar un poco, retomar lo que son dos grandes presentaciones o herramientas para realizar presentaciones como sería esta Prezi y Geniali, que son de las habituales y de las que vienen en el programa. Obviamente hay más, pero son las que me gustaría abordar y con ustedes por si llegan a tener alguna duda o comentario sobre las mismas presentaciones que resultan muy ágiles para hacer este tipo de trabajos y exposiciones sobre todo. Cualquier duda, comentario, ya saben, con toda confianza. Y, no, y abordábamos, bueno, cuál era la necesidad el objetivo o las grandes prioridades de esta sesión, era identificar, ¿no? Los tipos de estrategias, como decíamos, de estrategias de enseñanza y aprendizaje que resultan vitales, importantes los dos ámbitos y se relacionan tanto la estrategia de enseñanza como la de aprendizaje, pero no resultan del todo iguales. ¿Por qué? Sus fines son diferentes. Bueno, ya comentábamos entonces que una estrategia entonces es un procedimiento o secuencia de acciones conscientes e involuntarias, pero ¿quién la realiza aquí? ¿Recuerdan quién decíamos quién realiza las estrategias de, eh, de aprendizaje? Bueno, hablando de estrategias en general, antes de hablar de estrategias de enseñanza-aprendizaje como conceptos divididos, ¿recuerdan que decíamos quién es, Jura? Bueno, por un lado, la estrategia de enseñanza viene del docente o del tutor y la estrategia de aprendizaje pues viene del alumno, pero el tutor debe de promover ese aprendizaje también en el alumno. Entonces, en el tutor recae, digamos, una buena parte de la responsabilidad. Muy bien, es correcto. E incluso aquí añadiría, como bien comenta su compañero, que nosotros llegamos a tener hasta nuestras propias estrategias de aprendizaje a la larga como profesores, después de asimilar nuevas estrategias.
Eso quiere decir, como por ejemplo esta clase o esta sesión, donde nosotros estamos aprendiendo, obviamente todos, hablamos de una comunidad, tanto ustedes como un servidor, y adquirimos nuevas herramientas que nos llevan a posicionarnos y a poder enseñar a partir de ese aprendizaje nuevo que adquirimos con el conocer qué es tanto estrategia de enseñanza como aprendizaje. Muy bien. Vamos a ver entonces que de manera muy general, para lograr un aprendizaje significativo, requerimos tanto de la estrategia de enseñanza y de aprendizaje. Las de enseñanza, como comentaba su compañero, es tarea del docente, el diseño, programación, elaboración y realización de los contenidos que se van a aprender. En tanto que las estrategias de aprendizaje es responsabilidad, podríamos decir, bueno, se define así, del alumno realizar esa reflexión y autorregular su proceso metacognitivo, qué va aprendiendo, qué es lo que sí comprende o quizá no ha comprendido y que requiere ayuda o pregunta. Ese proceso metacognitivo también lo realizamos nosotros los docentes. No queda exclusivamente en el ámbito del alumno. Y hablamos, entonces, estrategias de enseñanza, ¿qué es? Es la educación formal. El docente es el factor más importante en guiar al alumno al aprendizaje. El cómo enseñar depende en gran medida de, por supuesto, hablamos de un proceso holístico de nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos? Los objetivos que elegimos, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué es lo que queremos que el alumno aprenda? La manera de relacionarnos con los alumnos, obviamente tiene que ver bastante también esto, porque es uno de los factores primordiales, generar empatía, un ambiente cordial, un ambiente de aprendizaje, bueno, de enseñanza-aprendizaje idóneo dentro del salón de clase o en línea, los recursos y estrategias que utilizamos para llegar a ello, cuáles son nuestros recursos, nuestras herramientas, que son un medio, más no el fin del aprendizaje. También eso es importante que nos quede claro. ¿Y qué vamos a entender por esta estrategia de enseñanza? Que es un procedimiento que utilizamos nosotros los docentes para promover ese aprendizaje significativo en los alumnos. Otro aspecto a resaltar, aquí les hago la pregunta. ¿Por qué es necesario que cuando realizamos una presentación pongamos el mínimo de información? ¿Por qué será necesario? ¿Recuerdan? ¿Por qué lo veíamos? Bueno, ¿cuál era la necesidad de usarlo el mínimo de información a la hora de realizar la presentación? Adelante, Noemí. Sí, profe, buenas noches. Se usa el mínimo de información porque las ideas tienen que ser claras y tienen que ser concisas. Una sola idea tiene que abarcar lo más representativo de la unidad o del contenido del tema que se tiene que ver y complementar con alguna imagen. Muy bien, y también Noemí acaba de decir algo bien importante. Nosotros, porque estamos a nivel de cátedra, cuando hablamos de maestría y doctorado, estamos hablando de un nivel mucho más amplio. Y aquí nosotros realizamos el proceso mayéutico, si lo queremos ver desde la filosofía con Sócrates, pero cuando estamos con los alumnos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluso todo lo que nos lleva a realizar una clase con un ambiente holístico donde hay adolescentes frente a un profesor o profesora que trae todo un cúmulo de experiencia, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Hablamos de un proceso mayéutico, quizá en muchas ocasiones no reflexivo. ¿Por qué? Porque el ambiente, el tipo de auditorio que nos ha dirigido,
quizá no nos permita en ese momento, cuando recién iniciamos nuestras clases, a acercarnos al objeto reflexivo o al proceso reflexivo de enseñanza o aprendizaje o de lo que nosotros estamos realizando con ellos. ¿Qué sucede entonces en ambientes como maestría o doctorado, cuando ustedes llevan sus clases a esos niveles? Ahí sí realizamos un proceso mucho más consciente, que ya no es introspectivo, sino se vuelve ya evidente. ¿Para qué? Para realizar ese análisis. ¿Qué tanto es nuestra valoración sobre el conocimiento mismo? ¿Qué tanto aprendemos? ¿Qué tanto utilizamos? Y nuestro análisis. Si tienen oportunidad de leer un poco de Sean, de otros autores como Brauner, como los mismos grandes, Díaz Barriga, es otro de los, tanto Frida como se me fue el nombre ahorita del Díaz Barriga, que no son hermanos, que me acabo de enterar, que son el mismo apellido, pero no. Bueno, ellos comentan que nosotros como docentes llegamos a procesos de metacognición distintos porque estamos elaborando estas reflexiones frente a grupos en un ambiente universitario o posgraduado. A diferencia de cuando tenemos nuestro acercamiento a nivel más teórico-práctico y realizamos un proceso de análisis reflexivo o llamado reflexión-acción. Es esto. Vamos a la clase, damos nuestra clase, en ocasiones, y no quiere decir que no lo realice ningún maestro, todos llegamos a tener ese nivel de conciencia en algún momento, decimos, nos salió excelente la clase, nos salió muy mal la clase, ¿por qué? Y hacemos un análisis sobre eso y realizamos un cambio significativo o necesitamos realizar unos ajustes o implementar otro tipo de estrategias para lograr que el alumno logre, realice un aprendizaje significativo o comprenda el contenido que nosotros enseñamos en el momento. Esto llega a darse cuando nosotros realizamos esto, una reflexión sobre el proceso mismo de enseñanza y al mismo tiempo de aprendizaje. Vamos a ver entonces por qué estoy hablando de esos aspectos en ese momento, porque posteriormente nos vamos a dar cuenta que todas nuestras estrategias tienen que tener un fin de significatividad, pero también para nosotros. ¿Por qué? Porque en un maestro que da una clase de determinada disciplina o materia, adquiere ciertas habilidades o estrategias que son no totalmente ajenas, pero las asume como propias porque son muy válidas para sus áreas de conocimiento. Por eso es distinto a un maestro de matemáticas frente a un maestro de ciencias sociales, por poner ejemplo, e incluso en las mismas ciencias sociales o ciencias naturales, adquirimos herramientas que nos llevan a una enseñanza frente al grupo, al adolescente o al alumno, de manera dispar. Y aquí me voy a usar una comparación a lo mejor un poco más sencilla, pero creo que va a quedar más claro. Cuando cocinamos, todos tenemos como nuestro estilo, ¿no? Nuestro estilo propio a la hora de elaborar un platillo, nuestro punto ideal y que decimos, es que a tal persona le queda ideal este tipo de platillo. Así ocurre en el aspecto de enseñanza. Hay ocasiones que cada uno de nosotros aportamos nuestro estilo para dar una clase o para implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje. Aquí veía uno de los comentarios.
Es un método técnica, como nos dice nuestro compañero Judá, que consiste en hacer las preguntas apropiadas con tal de guiar a una persona para que reflexione y sea capaz de encontrar su mente conceptos tácticos que subyacen en ella. Así es. La mayéutica se le atribuye a Sócrates, así es, y el que debe de que se llama el método socrático es correcto. ¿Qué realizamos a partir de esto entonces? Todos tenemos que tener un momento de reflexivo en ese, para poder, y gracias, Judá, por el aporte, tenemos que tener un análisis mucho más concreto a la hora de realizarlo en este espacio sobre lo que estamos elaborando frente al grupo. ¿Cuáles son nuestras características propias para impartir una clase? Eso nos sirve bastante cuando lo volvemos explícito. Bueno, ¿cuáles son los aspectos a elegir, decíamos, para una estrategia de enseñanza? Pues las características del docente. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y preferencias personales? El tipo de alumno, tomamos en cuenta qué estilos de aprendizaje llega a tener el alumno, el contenido a enseñar. Recuerden que hay contenido que requiere mucho más análisis u otro fáctico que se aborde del aspecto memorístico, los materiales que vamos a usar o que pretendemos que nos resulten de manera eficaz a la hora de enseñar en clase. Y bueno, utilizamos diversas técnicas instruccionales, decíamos la exposición, las vivenciales, las interactivas, etc. Y hablábamos de ciertos materiales didácticos como enseñanza. Aquí nos íbamos viendo de manera muy general y ya verán de quién me baso para esas fuentes de información. Clasificación de esas estrategias. Recordemos que hay preinstruccionales, que son antes del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo ahorita para estrategias de enseñanza. Recuerden que decíamos que los objetivos es una estrategia de enseñanza. Cuando al alumno le dejas clara la idea de qué van a ver en clase, resulta mucho mayor eficaz el aprendizaje frente a esto. También cuando hablamos de un organizador previo, etcétera. Las coinstruccionales, cuando es durante el proceso mismo, que nos podemos apoyar en otros organizadores del aprendizaje, ya sean las redes semánticas, mapas conceptuales, el diagrama de flujo, etcétera, etcétera, analogías, ilustraciones, y las postinstruccionales o postinstruccionales es después, ¿no? Y ya es una visión sintética integrada, es un gran resumen que hacemos por lo regular y que, como les comento, es importante de tener claro que hay que destinarle unos 5 o 10 minutos al alumno cuando llevas a realizar tu actividad instruccional para que siempre cierre tu clase. Recuerdo un comentario de uno de mis alumnos, precisamente de educación media superior, que me decía, maestro, usted siempre cierra la clase. Casi los maestros quedan a mitad o dice, mañana seguimos viendo el tema. Y eso es un proceso que tiene que ver cuando ya tienes muy, muy elaborado entre tus esquemas conceptuales o organización de clase, cuando ya llevas una idea clara sobre qué voy a enseñar en este momento, cuáles son los procesos, apertura, desarrollo y cierre, cuánto le voy a destinar, etcétera, etcétera. Debe de quedarte muy claro lo que vas a dar en clase con ellos y el tiempo destinado a tal. Ahora que están volviendo a clases, comentábamos también eso, que tu estrategia sea en función también, y eso es muy importante, antes de verlo ahí, en función de los tiempos. Que te quede claro que son 40 minutos por lo regular y efectivos en clase van a ser 30.
Si son clases de 50 minutos, 40 minutos son las clases efectivas, y ahí es donde debe de ajustarse. 10 minutos de apertura, desarrollo otros 20 minutos y cierre 10 minutos. ¿Por qué? Porque eso te ayuda también, aparte de tener una organización a la hora de impartir tu clase, al mismo tiempo te va a servir bastante para tener una claridad sobre lo que pretende que el alumno aprenda. ¿Y qué te ayudan mucho esas estrategias preinstruccionales o coinstruccionales en el momento y poinstruccionales? ¿Qué realizas cuando tienes esa claridad ya de todo un panorama o cuando tienes ya una perspectiva holística sobre lo que vas a ver en clase? Esto te va a servir bastante para que cuando en futuro tengas que realizar ajustes al momento, puedas implementar nuevas estrategias de enseñanza que no te está resultando al momento, inmediatamente tienes tu as bajo la manga, y aquí viene la posición del docente, su agilidad, su habilidad frente al grupo, y decir, ahora es necesario realizar o tomar esa estrategia. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver entonces las estrategias de aprendizaje significativo. ¿Qué son entonces las estrategias de aprendizaje? Estos son unos procedimientos sistematizados propios de los alumnos que persiguen un propósito determinado para aprender de manera significativa y solucionar problemas y demandas académicas, como lo comentan Díaz Barrigas, Castañeda y Lule. Recuerden, ellos, los alumnos, adquieren a partir de lo que uno les enseña como estrategias de enseñanza sus propias habilidades de aprendizaje. Nosotros también. Pero entre más conscientes se vuelva este proceso, que el alumno no tendría por qué ser ajeno a esto. Tú le puedes explicar muy bien. Esta estrategia de aprendizaje te va a resultar mucho más sencillo para que tú, a la hora de realizar tu repaso del contenido previo a un examen, a una evaluación, no te resulte complejo volver a asimilar lo que has aprendido. En ocasiones, cuando vienen muchos de los aspectos cognitivos, sobre todo referentes al conocimiento concreto o memorístico, es importante también que le digas o que lo socialices con el alumno cuando sea un tema que se necesita ser repetitivo. Me explico, hay ocasiones que con el alumno, te hago referencia a lo que a mi área de especialización en ciencias sociales, comúnmente te explicaban bastantes fechas o hechos concretos de tal época, de tal momento. Eso ya no resulta efectivo. Yo creo que ya no para ninguna materia. Pero había ocasiones que se necesitaban. ¿Por qué? Porque tanto la institución, y aquí vienen otras cuestiones, tanto institucionales, y me lo van a entender también ustedes que son de maestros de escuelas privadas, donde la institución tiene objetivos concretos, tiene estilo, te pide que abordes hasta ciertos contenidos. Por supuesto, las escuelas públicas también lo realizan, aunque hay ciertos niveles de autonomía mucho más relajados, pero a niveles privados se te dice, maestro, tiene que terminar su contenido de tal fecha a tal fecha. Y entonces tú puedes usar muchas de esas estrategias cuando es de enseñanza y decirle al alumno, concretamente estos sí son, ojo, estos son temas que necesitan memorizarse. Y cuando se realice otro tipo de aprendizaje que tenga que ver con aspectos de aprendizaje asimilados como significativos, ahí sí se puede volver evidente y decirle,
Estos son temas que requieren de mucha atención, pero que los comprendas y un análisis. En ciencias sociales, afortunadamente, ha empezado ese cambio y prácticamente ya no se abordan tantas fechas como se abordó en un tiempo. Sobre eso, ¿alguna duda, comentario? No voy muy rápido. El objeto de enseñar a los alumnos a que se vuelvan autónomas, independientes y autorreguladores de su propio conocimiento, se da desde un estilo del aprender a aprender. Recordemos que al alumno, como facilitadores que somos nosotros, debemos estimular el proceso de aprender a aprender. ¿Cómo logramos esto? Ahora sí viene también una de las herramientas, como decíamos, y que nos compartía el concepto tan claro su compañero respecto a la mayéutica misma. Cuando yo realizo una pregunta que va con un fin específico y que busca sobre todo mover conciencias, realizar reflexiones sobre el mismo, etcétera, etcétera. Y eso nos puede servir en cualquier ámbito, en cualquier materia o disciplina, como el hecho de tomar referencias muy cercanas. ¿Qué ocurre al momento en cierto cosa? ¿Qué está ocurriendo en este momento? Etcétera, etcétera. Y tomamos como referencia algunos de los aspectos de nuestras vidas cotidianas. En materias como las matemáticas o las ciencias denominadas duras, muchos de nuestros alumnos llegan a cuestionarnos, ¿es necesario aprender todo eso si no lo vamos a ver en la vida cotidiana? Por supuesto, si tú le das un buen enfoque como docente, puedes dejarle en claridad al alumno la necesidad que ese aprendizaje te ayuda como construcción mental y también como ordena. Como las matemáticas nos sirven bastante para ordenar ideas. Ese es uno de los grandes apoyos que sirven para las matemáticas. Recuerdo una maestra, la tengo muy presente en física, que me daba en la preparatoria. Ella explicaba tan sencillo la física, pero lo hacía con temáticas muy, muy afines y que eran cotidianas. Y para explicarnos, por ejemplo, el movimiento rectilíneo del Fermi, recuerdo mucho ese tema. Ella trajo hasta un bote, una piedra y nos dijo, me ocurre esto, y aventaba la piedra en la clase de preparatoria y agarraba el bote, etcétera. Y entonces te quedaba claro que al realizar ese tipo de acercamiento, tú podías comprender el alcance que podía tener el arrojar una piedra con cierta fuerza y arrojarla de cierta manera. Posteriormente eso lo traía a la cuestión de los cohetes, a la cuestión de los misiles, etcétera, etcétera. Muchas de las formas, estrategias que adquirimos nosotros para enseñarle al alumno se vuelven relevantes si son significativas también para ti. Toma en cuenta eso como docente. ¿Qué tanto me están resultando a mí muy significativas? Pero sobre todo, ¿qué tanto le resultarán al alumno? Dependiendo también de la edad, con quién estoy en el momento, cuál es el contenido de enseñar, etcétera. Esas preguntas son necesarias constantemente realizárnoslas para tener un panorama, una radiografía muy amplia sobre lo que voy a enseñar o el contenido a abordar durante la clase. ¿Cuáles son las estrategias entonces de aprendizaje para el alumno de esa clasificación que nos presenta Pozo? Son desde el aprendizaje memorístico, como decíamos, algo muy concreto, que el llamado aprendizaje significativo y el llamado recuerdo. Bueno, aspectos como el recuerdo nos sirven bastante para traer esos aprendizajes previos, ¿eh?
que nos hablan posteriormente a Ausubel y nos van a traer otros autores desde el aprendizaje significativo que toman como paradigma este estilo de aprendizaje, es hablar siempre desde los aprendizajes previos. Cuando tú inicies una clase, podría ser muy significativo realizar una estrategia de enseñanza a partir de el recuerdo, a partir de los aprendizajes previos. ¿Qué tanto sabe el alumno sobre determinado tema? Y en ocasiones resulta mucho más significativo que tú, a la hora de explicar el tema, muevas ese nivel de conciencia y él quede con un sabor de boca o el alumno se vea movido en sus aspectos de conocimiento y resulte que todo lo que ha aprendido tenía cierto valor hasta cierto punto. No así cuando ya tú impartiste la clase y resulta que lo que había aprendido hasta ese momento había sido significativo hasta cierto punto y resulta mucho más enriquecedor cuando tú ya lo expones y retomas ciertos aspectos que son mucho más importantes o que se vuelven mucho más significativos a la hora de que tú implementas un acercamiento desde otro punto de vista o desde otra perspectiva. Me voy a explicar con eso que acabamos de ver desde otra manera. Brown abarca 4 tipos de conocimientos. Él habla de procesos significativos o cognitivos básicos. Se refieren a los procesos involucrados en el procesamiento de la información. Atención, percepción, codificación, almacenaje y recuperación. Recordemos, hay aspectos que son básicos para el alumno. No quiero tampoco hacer mucha referencia a demasiada información con ustedes, pero sí es necesario que lo abordemos. Hay conceptos o procesos cognitivos básicos que son referentes o necesarios que el alumno asuma o adquiera. No es inválido y no podría ser criticable que en ocasiones tú uses un recurso tradicional como es el expositivo, totalmente unidireccional y que al alumno le pidas toda su atención, porque hay temas o contenidos que requieren toda tu atención. Y eso es importante también. No descartemos que un aprendizaje significativo, aunque ocurra desde el orden tradicional, por decirlo así, de la enseñanza, no deja de ser significativo si tú adquieres una posición tradicionalista, si lo queremos decir así, donde tú al alumno le vas a decir, aquí necesito que pongas toda tu atención. Véanme lo que estoy diciendo o lo que vamos a hacer frente al grupo. Eso también puede ser muy importante para tu labor frente al grupo. Bueno, y aquí vamos, base de conocimiento. Esto es el bagaje que se trae hasta el momento, los alumnos, lo que poseemos también nosotros, los llamados conocimientos previos que te comentaba. Como tercer punto, los conocimientos llamados estratégicos, que tienen que ver directamente con las estrategias de aprendizaje que nosotros vamos a desarrollar como estudiantes, pero al mismo tiempo vamos a aprender. Lo describe con el nombre de saber cómo conocer, cómo realizar nosotros ciertas cosas para aprender sobre el tema, incluso como docentes. Recordemos esto, nosotros como docentes también aprendemos.
enseñamos y aprendemos. ¿Qué aprendemos? Nuevas estrategias, nuevas herramientas, nuevos conocimientos teóricos que nos ayudan a tener un desarrollo profesional docente. El día de ayer estaba llevando a cabo un webinar con profesores, cerca de 700 profesores, en lo que es la editorial Norma. Necesitábamos hablar de un tema concreto y lo invitaron a un servidor. Y les decía a los profesores que estábamos en línea que en ocasiones es necesario reiterar algunas cuestiones que consideramos importantes. ¿Por qué? Reiterar me refiero a que constantemente traer temáticas vivenciales. Y me preguntaba uno de los profesores que cómo se da un tema como el de historia, de la importancia de la materia, porque siempre se le cuestionaba que si la historia no era y por qué no consideraban hechos del pasado, que para qué rememorarlos, para qué traerlos otra vez al presente. Y el significado que le pude encontrar, o le explicaba, era: veamos como profesores, a los alumnos les podemos que veamos juntos o que veamos en clase un capítulo de Los Simpsons, les decía, en donde se llama Lisa la iconoclasta. Ese es buenísimo, ese capítulo. Si ustedes tienen oportunidad de ver Los Simpsons del 88 al 94, prácticamente adquieren lo mejor de esas temporadas, son esas, hasta las 5 o 6. Porque ahí se traen muchas de las temáticas más importantes, tanto de una sociedad occidental como la nuestra, como de muchos de los conocimientos que se adquieren en ese momento. Bueno, ya cierro con este aspecto. En Lisa la iconoclasta, si tienen oportunidades, sobre todo si dan clases en ciencias sociales, en nivel secundaria y preparatoria, no se descarta incluso en primaria, se llama así, este capítulo donde adquiere significado el aprender historia. ¿Para qué? Como identidad, como parte de conciencia de un pueblo o de una sociedad, etcétera, etcétera. Y van a ver ustedes que al final cierra también ese capítulo, que el alumno comprende a cabalidad por qué es tan importante constantemente referirnos a la historia, como valoración propia de un pueblo, de una localidad, como identidad, etcétera, etcétera. A ustedes les va a servir bastante si tienen oportunidad de verlo y de obtener ahí ciertas preguntas que le pueden hacer a sus alumnos, y van a ver que como estrategia de enseñanza el alumno lo va a adquirir muy fácilmente y va a comprender la importancia de la disciplina de la historia. Bueno, aquí cierro en un minutito. Les voy a... ¿Cuál es respecto a esto? ¿Alguna duda, comentario? Adelante, Irlanda. Voy quitando esto para presentar otra cosa. Dígame. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Yo soy maestra de educación especial, también de adultos. Sí. Y ahora ya de grande uno conoce, ¿verdad? Cómo aprendiste, cómo la manera en que aprendes, qué tipo de, o sea, en qué forma yo aprendo, en qué forma sé que voy a obtener mejores resultados para estudiar. ¿Cómo puedo yo, qué estrategias puedo utilizar para inducir a mi alumno a que, o sea, en niveles de iniciales, ¿verdad? De primaria,
para que ellos puedan llegar a la metacognición. ¿Qué actividades? ¿Puedo utilizar el test back como una de las estrategias? O dígame ¿cómo le puedo yo ayudar? Porque uno de grande ya reconoces, pero cuando estaba chico no te enseñaban nada de eso. Sí, muy buena pregunta, Irlanda. En los niveles así muy pequeños de los alumnos, también hay que tener en cuenta que el alumno todavía no está en la capacidad de disociar un objeto concreto con el acercamiento directo. Me explico de otra manera y es visual. Cuando estamos hablando de alumnos de pequeños, incluso aunque sea con capacidades diferentes, o hablemos de ciertas limitantes de los alumnos, en ocasiones nosotros adultos no íbamos a reflexionar en este sentido. Cuando tú hablas de una silla, y eso lo explicaba muy bien Sean, en uno de los aspectos que retoma de los diferentes psicoanalistas, que cuando nosotros, como Aubrey o Dewey, que al ver, cuando nosotros nos dicen silla, mesa, etcétera, un objeto concreto, los alumnos a esa edad todavía no tienen la capacidad cognitiva tan desarrollada para en sus funciones asimilar un objeto no sensible. En secundaria sí será, incluso a finales de primaria, cuando tú les hablas de gobierno, de Estado, que son concepciones más abstractas, no hay tanta dificultad. Lo que es primordial para llegar a un proceso metacognitivo es enseñarle los objetos al alumno. Si yo estoy hablando de un celular, tiene que verlo. Pero cuando yo les estoy diciendo al alumno, y ahí adquiere un conocimiento de metacognitivo, cuando a un alumno le digo a esa edad, sí, pues, no hay problema, con toda confianza. Gracias, por participar. Cuando le estoy hablando a un alumno concretamente de un objeto, a esa edad tengo que mostrárselo, pero posteriormente írselo retirando y decirles, ¿se acuerdan de lo que es un celular o una silla? Y te van a decir, sí, a ver, dibújenmelo. Por ejemplo, es un ejemplo muy bueno que obviamente yo lo aprendí cuando una de mis instructores o de las maestras bastante buenas nos explicaban que los alumnos en primer lugar tienen que ver los objetos concretamente y después se les va retirando, pero después lo acercas. Muy bien, sí, no hay problema. Si se van retirando, no hay problema. Cuando tú le tienes que enseñar una cuestión concreta, se lo muestras y después se lo retiras y le dices, a ver, explíquenme qué es entonces una silla. ¿Cómo es la silla? Pues es así, tiene 4 patas, se sienta uno, etcétera, etcétera. Porque el conocimiento se va a volver abstracto poco a poco. Estamos hablando de cuestiones muy sencillas. Entonces, ¿cómo le hago con un alumno? Cuando yo le enseño la A, la B, la C, las letras, en ocasiones ya no hay necesidad de mostrárselas. Eso sucede a la hora de la memorística, pero también lo podemos hacer con objetos o situaciones. A ver, la otra vez fui en una bicicleta y puedes poner una foto de bicicleta. ¿Se acuerdan? Estas son las diferentes bicicletas. A ver, dibújenme una. Cuando tú realizas ese acto, ya estás trayendo a nivel de abstracción tus primeros conocimientos.
Sí, Noemí, no se preocupe, gracias. Y eso ocurre, Irlanda, cuando uno lo acerca al alumno a niveles de abstracción mínimos a cierta edad, ya vas desarrollando sus primeros procesos metacognitivos. Obviamente se requiere todo un trabajo que vas desarrollando poco a poco con el alumno a lo largo de su proceso de enseñanza, de su proceso de aprendizaje, que tú le vas dando esas herramientas al enseñarle. Y otro acercamiento que también es indispensable a esa edad es hablarle de situaciones muy concretas que me ayuden a llegar a una resolución muy concreta. Ejemplo, si yo voy en la calle y veo a una persona que se le cayó su billete o su billetera, ¿qué voy a hacer, niños? No, pues tengo que recoger la billetera y entregársela a la persona. Ahí adquiere entonces un compromiso social frente a un análisis concreto. Este es un ejemplo muy específico. Muy sencillo. En todos los aspectos, lo que tiene que ver el alumno son dos procesos. Lo concreto, pero también tratarlo de llevar a una abstracción. Que no lo vea todo el tiempo. Y nosotros como docentes nos vamos dando cuenta cuando lo asumimos y que tenemos alumnos más grandes. Por eso cuando íbamos a quinto o más allá de la primaria mayor, como les decimos, de cuarto en adelante, con el alumno resulta mucho más sencillo hasta cierto punto hablarle, ¿qué es el gobierno? ¿Qué es el Estado? La democracia, ¿se acuerdan qué es la democracia? Sí, aunque no la vemos porque son un ente abstracto. Pero en los alumnos más chicos de tercero hacia abajo, sí es necesario hacer ese juego, de llevarlo a abstracciones sencillas mediante visualizaciones concretas, por ejemplo. Pero pueden darse muchas de las herramientas que podemos ir abordando con toda confianza cuando veamos en clase los diferentes temas que estamos abordando. ¿Alguna otra duda o comentario? Espero que sí le haya quedado claro, Irlanda. Sí, profe, gracias, muy amable. No de que... Gracias. ¿Tienen que ir a la siguiente clase? Sí. Con toda confianza me dicen ustedes. Sí, maestro, sí tenemos otra clase. Muy bien. Ya para no interrumpir, entonces lo vemos en la siguiente sesión, para que no lleguen tarde, y ya vamos a abordar lo que son tanto Geniali, Prezi, y les tengo preparadas otra muy efectiva que se llama son pequeñas evaluaciones, ¿cómo les decimos en inglés? Los Quiz. Quiz sí se llama así. Verán otras muy buena herramienta que les va a ayudar mucho. Y en ese día vamos a abordarla a partir de un quiz, o quiz se llama así, la herramienta. ¿Sí? Les agradezco mucho. Hasta luego, buenas noches. Cuídense mucho. Gracias por todo. Bye. Hasta pronto.